Hermanos, que el Señor me los bendiga en esta preciosa tarde. Vamos a estudiar la palabra de Dios, como lo hemos venido haciendo por todos estos lunes que hemos denominado lunes de estudio bíblico, y ya han pasado varias semanas con la ayuda de Dios y hemos estado estudiando este libro de Daniel que nos ha atrapado en su contenido. La palabra de Dios es viva y es eficaz y es profética, y cada una de las profecías han tenido cumplimiento, y es de bendición estudiar la palabra, hermanos, porque nos damos cuenta de los tiempos que estamos viviendo. Y pues vamos a entrar, ¿verdad?, en el estudio de la palabra en esta tarde. Y yo les invito, hermanos, ahí donde usted se encuentra, que me acompañen en oración. Nos vamos a poner en las manos del Señor para que sea Dios quien nos ayude en el estudio y escudriñando las Escrituras. Como dice 5:39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenemos la vida eterna. Así que, hermanos, vamos a elevar una oración, nos ponemos en las manos de Dios para entrar con nuestro tema del día de hoy, que vamos a estar estudiando Daniel capítulo 9, un tema bastante interesante, siempre a la luz de las Escrituras. Esa es nuestra base fundamental, las Escrituras. No tenemos un libro base, el único libro que tenemos es la Biblia, y escudriñamos, juntamente leemos los versículos y pues vamos extrayendo el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Padre, en esta hora, Señor, de la tarde, nos ponemos en sus manos, Señor, creyendo por la fe, Padre, que usted está con nosotros, está con su iglesia, con su pueblo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que se han detenido para ver esta transmisión. Bendícelo en sus hogares, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ahí donde hay necesidad, Señor, suple las necesidades. Estamos viviendo tiempos difíciles, complicados, Señor, en estos tiempos de pandemia, pero sabemos, Padre, que dice tu palabra que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, Señor. Padre, en tus manos preciosas están nuestras vidas. Creemos, Señor, que usted está con nosotros en esta tarde. Bendice a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a estudiar este libro de Daniel, capítulo 9. Gloria al Señor. Vamos a estudiar este libro de Daniel, capítulo 9. Y usted acompáñeme desde su teléfono, desde su hogar, desde su computadora. Ahí vamos a estar estudiando en esta hermosa tarde. El libro de Daniel, capítulo 9, contiene 27 versículos. Hoy vamos a estar estudiando estos 27 versículos, que se divide prácticamente en dos partes. La primera, que abarca casi 19 versículos, es la oración de Daniel por su pueblo, y una segunda parte que tiene que ver con la profecía de las 70 semanas, que prácticamente ya aborda en menos textos bíblicos, pero es interesante este capítulo. Lo vamos a estudiar. ¿Cómo comienza, hermanos, este capítulo 9? Bueno, vamos entrando en nuestro estudio, y dicen los versículos 1 y 2. En pantalla usted va a ver 3 y 4, pero yo le voy a dar lectura al versículo 1 y al versículo 2. Dice la Biblia: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse
las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vean, hermanos, hemos venido estudiando este libro de Daniel, y por lo que hemos estudiado a lo largo de los primeros 8 capítulos, hermanos, nos damos cuenta que Daniel es un joven, había sido un joven, pero para esto pasaron los años. Y en este capítulo Daniel ya no es aquel joven que conocimos en el capítulo 1 de Daniel. Ya pasaron 9 capítulos, pasaron algunos años. Tan es así que este versículo 2 nos da una señal de cuántos años más o menos habían pasado. Y dice la Biblia que estaban por cumplirse los 70 años que el profeta Jeremías había profetizado sobre Jerusalén. Vean, hermanos, lo interesante de estudiar la palabra no solamente de manera aislada. La Biblia es una interpretación, no es de interpretación privada las Escrituras. Las Escrituras es una interpretación de manera pública, hermanos, no es una interpretación privada. Entonces vemos, hermanos, cómo Daniel, ese joven, que ahora ya no está tan joven en este capítulo 9, ya es un varón maduro, experimentado, que había tenido visiones, la visión del carnero, la visión de las 4 bestias, había interpretado sueños a Nabucodonosor, había servido con Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, o sea, ya había tenido experiencias, había sido un varón fiel a Dios, un varón sabio, inteligente, que Dios le daba revelaciones, le daba sueños, era sabio. Y vea cómo este varón Daniel me sorprende, hermanos, que era un varón entendido. ¿Por qué era un varón entendido? Porque él, hermanos, había escuchado que había una profecía sobre Jerusalén que iba a ser sitiada por 70 años. Ahí lo dice, hermanos, las desolaciones. ¿Y quién lo dice? Otro profeta. No lo dice Daniel, lo dice el profeta Jeremías. Entonces, vamos a estar leyendo las Escrituras y vamos a estar viendo algunos versículos de la Biblia para que vean qué precioso nos dice Daniel respecto de lo que acontece, hermanos, desde la perspectiva del profeta Jeremías. Y mire lo que dice el profeta Jeremías. Fíjese, hermano, lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 25. Para que usted se dé cuenta, hermanos, cómo no nada más Daniel lo dice, sino que lo confirma otro profeta. Dice Jeremías 25:11. Le voy a dar lectura, lo estoy buscando, y dice Jeremías 25:11 respecto de los 70 años. ¿En qué tiempo, en qué contexto se da este capítulo? Bueno, Daniel sabe que están por cumplirse los 70 años que Dios había que los profetas habían dicho que Jerusalén iba a estar desolada por 70 años. Entonces, en los años 68, 69, Daniel estaba esperando el cumplimiento de esa profecía. Vean cómo Daniel, a pesar de que él mismo era profeta, pero aún así él mismo también seguía con la profecía, hermanos. Eso es lo interesante. Y vean aquí, hermanos, cómo en el capítulo 25 de Jeremías, versículo 11, mire lo que dice la Escritura. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Vea cómo Jeremías había profetizado la desolación sobre Jerusalén. ¿Cuánto tiempo iba a durar esa desolación? 70 años. En el capítulo 1 de Daniel habíamos estudiado que Nabucodonosor se había llevado todas las riquezas de Jerusalén, porque Babilonia fue quien venció a Jerusalén y se llevó, dice la Biblia, ¿verdad? Todos las vasijas, todos los instrumentos de oro, de plata, se los llevó los del templo, Babilonia, y Jerusalén fue esparcida, prácticamente fue dominada, estuvo en desolación esos 70 años que profetizó Jeremías. Y no solamente ese versículo, hermanos. Si usted va conmigo a Jeremías 29:11, para que se dé cuenta. Mira, hermanos, le voy a decir algo.
Todo este tiempo, ayer platicaba con los hermanos, algunos hermanos de Monte de los Olivos, que tuvimos la oportunidad de convivir. Increíblemente, cuando nos toca abordar un tema, eso nos hace meternos en la escritura, investigar, analizar. Y cuando uno está leyendo, uno está escudriñando, uno está meditando, se queda a veces sorprendido, hermano. Dios nos sorprende en nuestra capacidad, en nuestra mente que es finita. A veces no logramos entender los grandes misterios que Dios tiene en su palabra. Palabra que es revelada, palabra que es dada a su pueblo, y el cumplimiento de su palabra es, hermanos, exacta, de veras, hermanos, es exacta el cumplimiento de la palabra. Y cuando uno analiza, hermanos, toda esta palabra, se queda uno sorprendido, anonadado, con la boca abierta, hermano. O sea, lo digo desde la perspectiva de lo grande que es Dios, del cumplimiento de su palabra tan perfecto. Y vea conmigo, váyase ahora, leímos Jeremías 25:11, solamente para darle, hermanos, sustento al capítulo 9 de Daniel con el profeta Jeremías, para que vean que habla de lo mismo. Esos 70 años que se predijo sobre Jerusalén, tanto el profeta Daniel como el profeta Jeremías ya lo habían anunciado. Y vea lo que dice, hermanos, Jeremías 29:10. Dice la palabra del Señor. Esto está hermoso. Cuando digo hermoso, hermanos, no por la desolación de Jerusalén, sino porque como los profetas anuncian las cosas, hermanos, y tienen cumplimiento. Esa profecía es de Dios. Cuando la profecía se cumple, es profecía divina, profecía que Dios mandó para su pueblo. Porque se han levantado, dice la Biblia también, falsos profetas, ¿verdad? Que anuncian alguna cosa y no se cumple. Y no toda la profecía es bíblica. Hay que examinar toda profecía y tiene que ser finalmente a la luz de las Escrituras. Pero nosotros creemos en las profecías. Nosotros creemos que Dios habla a través de sus profetas. Es más, la Biblia dice que Él no va a hacer nada en este mundo, en esta tierra, sin antes haberles mandado a sus profetas el mensaje, hermanos. Lo creemos de corazón, que Dios tiene preparado profetas que anuncian un mensaje que tendrá cumplimiento. Lo creemos. Eso no está sujeto a pruebas. Pero eso sí, hay profecía que es bíblica y hay una profecía que no es bíblica. Que hay falsos profetas también. Se han levantado en este mundo hoy en día falsos profetas que van divulgando un mensaje que no es de acuerdo a la Biblia y que es un mensaje que Dios no mandó inclusive para su pueblo. Pero mire lo que dice Jeremías 29:10. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Más claro ni el agua, hermanos. Más claro ni el agua. Entonces estaba profetizado por Jeremías que Jerusalén iba a ser desolada por ¿cuántos años, hermano? Por 70 años. Y Daniel, sabio en los tiempos, sabiendo que ya se iban a cumplir los 70 años, Daniel eleva una oración en todo este capítulo 9, que de alguna manera le voy a dar lectura solamente para efectos de ilustrar este capítulo 9. Pero Daniel, entendido que se acercaban los 70 años, él dispuso en su corazón interceder por su pueblo. Y mire cómo está redactada esta oración, hermano. Usted lo va a ver en pantalla. Yo le voy a dar lectura en la escritura. Y dice la Biblia: en el año primero, vuelvo a repetir el 2. Voy así, hermanos, despacito, voy lento porque pues me gusta saborear la palabra, no vamos corriendo, lo vamos estudiando y usted lo va viendo en pantalla y usted dice, mira, todo lo que estamos platicando es con un fundamento y una base 100% bíblica.
Estoy estudiando, para los que se acaban de conectar o están conectados, estoy estudiando el libro de Daniel, hermanos, capítulo 9, y estoy en el versículo 2. Y dice la Biblia: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías. Y lo que acabamos de leer en Jeremías, capítulo 25 y capítulo 29, es que había una profecía para que Jerusalén fuera sitiada, fuera desolada por los babilonios. ¿Cuántos? 70 años. Y Daniel, viendo que los 70 años estaban por cumplirse, entonces eso nos da una aproximación con sentido común de cuánta edad tenía aproximadamente Daniel. Porque esto se hace así. Si ya se estaban por cumplir 70 años de la desolación y estábamos aproximadamente en el año 68, 69, es decir, Daniel tenía no menos de 69 años. Si Daniel fue llevado a Babilonia de joven, vamos a poner que les gusta 15 años, súmenle 15 años a 69 y nos va a dar una edad aproximada de Daniel. 69, vamos a ponerle, más 10 son 79. Daniel tenía aproximadamente entre 84 y 85 años de edad. ¿Por qué dice eso, hermano Luis? Porque si estamos en el año 69, próximos a cumplir los 70, y si Daniel fue llevado de 15 años a Babilonia y pasaron 69 años, 15 más 69, aproximadamente 84 años de edad. Entonces ya Daniel ya era un varón, pues prácticamente pues no tan joven como en el capítulo 1. Ya habían pasado muchos años. Ya Daniel aquí ya era un varón, pues quizás no viejo, pero sí ya maduro en el Señor. Ya estaba de 84, 85 años. Bueno, le estoy dando mucho ánimo a mis hermanos que ya andan sobre los 70 años. Por eso no dije viejo, ¿verdad? Tan fuertes todavía mis hermanos que andan en la edad de los 70, 80 años, todavía están vigorosos. Entonces ve, hermanos, y dice el versículo 3, y aquí es donde ya empieza el mensaje aquí en la pantalla. Y dice el versículo 3, y todo esto que voy a leer es la oración de Daniel. Vea cómo Daniel intercede por Jerusalén, hermanos. Le dolía a Daniel. Daniel estuvo todo ese tiempo, no estuvo en Jerusalén. Daniel sirvió no en Jerusalén, hermanos. Daniel estuvo ¿dónde? En Babilonia. Y luego de Babilonia estuvo en Medo Persa. Acuérdense, cuando el otro reinado terminó, Nabucodonosor terminó con su hijo, descendiente Belsasar. Entonces vemos que luego surgió el otro imperio, Medo Persa. Y ya aquí está en el primer año de Darío. Ahí lo dice el capítulo 9. Es decir, en este capítulo 9 ya estamos en otro reinado. Aquí ya los babilonios dejaron de existir, ya es pasado. Y aquí ya estamos en el imperio Medo Persia. Exactamente, era un anciano, dice la hermana Juliana. Exactamente, era un anciano Daniel. Y dice el versículo 4. Y oré a Jehová, y volví mi rostro, versículo 3, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Vea cómo fue la búsqueda de Daniel. Fue una búsqueda de manera diferente. Él sabía que estaba próximo a cumplirse ese tiempo, pero aquí Daniel oró, dice aquí, en oración, en ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Eso simbolizaba, hermanos, una búsqueda apartado de toda contaminación en su ser. Daniel buscó de corazón al Señor. Y vea lo que dice aquí. Y oré a Jehová, el versículo 4, mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Vea cómo empieza Daniel con esta oración. Y dice el versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad,
hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde lo has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y sigue orando Daniel, hermanos. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Él estaba aceptando esa rebelión y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y dice: todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y este versículo 11, hermanos, es interesante porque como Daniel había estudiado, hermanos, lo escrito en los primeros libros. Esto está en el libro de Deuteronomio. Lo que escribe Daniel en el capítulo 11 lo aborda Deuteronomio. Vea cómo está aquí. Dice: todo Israel traspasó, dice, tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Vea cómo, y me voy a Deuteronomio, hermanos, para que vea cómo todo esto está. Por eso, hermanos, le he estado comentando, he sido muy reiterativo, hermano que usted me escucha. Es sorprendente, hermanos, cómo la palabra de Dios se va cumpliendo palabra por palabra. No hay palabra en la Biblia que no esté cumplida o que esté por cumplirse, si es una profecía que apenas va a cumplirse. Pero me sorprende la forma tan exacta que ha sido el cumplimiento. Y acompáñeme a Deuteronomio 28 para que usted le encuentre sentido, hermanos, a este versículo 11 del capítulo 9. Vea cómo Daniel hace referencia a la ley de Moisés. Y nos vamos a Deuteronomio, que es el libro quinto conocido como la ley. Deuteronomio capítulo 28, para que vea usted cómo se va a gozar con esta palabra, porque finalmente usted dice, qué tan perfecta es la palabra en su cumplimiento. Y mira lo que dice Deuteronomio capítulo 28, se va a sorprender, hermano. Versículos 64 y 65. Mire lo que dice. Dice la palabra de Dios: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú, ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojo y tristeza de almas. Vea, hermanos, cómo estaba profetizado cuando el pueblo de Jerusalén, el pueblo de Israel, se volvía contra lo que Dios había dicho, lo que había estipulado.
cuando el pueblo de Israel era duro de corazón, duro de cerviz y prácticamente hacía un lado la ley de Dios, como estaba ya escrito desde Deuteronomio hasta el libro de Daniel, lo que iba a pasar con el pueblo de Jerusalén iba a ser esparcido. ¿No fue esparcido el pueblo de Jerusalén? ¿No los babilonios desolaron Jerusalén? ¿No estuvo profetizado por Jeremías 70 años? Es interesante, hermanos, todo el cumplimiento de la palabra. Y sigo con el versículo 12. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Ve, hermanos, la ciudad de Dios, la ciudad divina, el pueblo de Dios, Jerusalén, conforme está escrito, dice, versículo 13, conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras, que ha hecho porque no obedecimos a su voz. Daniel está reconociendo que había desobediencia en el pueblo de Israel, que se habían ido tras dioses ajenos y que Dios era justo. Lo reconocía Daniel. ¿Sabe? Le decía: Dios, sabemos que eres justo, pero que nosotros nos hemos desviado del camino. Y dice el versículo 15: ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, dice, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. El versículo 17 dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por el amor del Señor. Está pidiendo Daniel misericordia, clemencia a Dios, que recuerde que Jerusalén hace un ruego. Por eso en el primer versículo vimos que Daniel lo buscó en oración, en ayuno, en cilicio, lo buscó con humildad, no reclamó nada, no declaró nada, no, lo que él hizo es pidió en completa humildad favor sobre su pueblo, su nación, Jerusalén. Él amaba Jerusalén, tan es así que lo amaba, que él oraba con las ventanas abiertas, dice la Biblia, 3 veces. ¿Hacia dónde? Hacia Jerusalén. Hacia allá oraba porque él estaba cautivo en Babilonia, pero él le recordaba que ese era su pueblo, y ese amor que Daniel tenía para con Jerusalén lo plasma en esta oración. Y dice el versículo 18: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, y abre tus ojos y mira nuestras desolaciones. Vea que en toda oración Daniel hace referencia a que Jerusalén estaba desolada. Ahí lo dice: y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre el cual es invocado tu nombre, porque no hemos elevado nuestros ruegos ante ti, confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Clamaba Daniel en las misericordias de Dios, porque él sabía que las justicias no estaban muy de acuerdo a la voluntad de Dios. Las justicias de los hombres, dice David en algún salmo, él exclamó estas palabras, dijo David: prefiero caer en manos de Dios que en manos de los hombres, porque sé que Dios es justo y misericordioso, pero el hombre es injusto.
Por eso David dijo, prefiero caer en manos de Dios que en manos de los hombres. Y vea, dice aquí el versículo 19. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Hasta ahí termina esta primera parte de este capítulo 9. ¿Qué pasa aquí? Hago un resumen para nuestros hermanos que se acaban de incorporar al estudio. En estos primeros 19 versículos del capítulo 9 de Daniel, Daniel, sabiendo que el profeta Jeremías había profetizado la desolación de Jerusalén por 70 años y que estaba sobre el cumplimiento ya de los 70 años, algunos historiadores dicen que entre los años 68 y 69, Daniel hace esta oración por su pueblo Jerusalén. Los primeros 19 versículos que hemos estudiado, hemos visto literalmente, como lo hemos leído, que Daniel intercede, ora por su pueblo que es Jerusalén, porque Daniel era y amaba, era parte del pueblo, aun cuando él fue llevado cautivo, pero él amaba a su pueblo y por eso él hacía esta oración. Y en esta segunda parte vamos a entrar en el otro tema que tiene este capítulo 9. Entonces de eso se trató esta primera parte de Daniel. Estos primeros 19 versículos habla de que Daniel ora, ayuna, intercede, ora por su pueblo Jerusalén, sabiendo que está cerca de cumplirse la profecía de los 70 años de la desolación. Y sabía Daniel que estaba cerca del cumplimiento. Y vamos a entrar en esta segunda parte, en el versículo 20, acerca de una profecía de las 70 semanas. Y es interesante esta profecía también. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Si bien es cierto que han sido escritas por los profetas de Dios, pero toda la escritura es inspirada por Dios. Toda es inspirada por Dios. Y vea lo que dice aquí el versículo 20, hermanos. Y voy a iniciar con esta segunda parte de este capítulo 9, que es la profecía de las 70 semanas. ¿Qué significa esta profecía? Vamos a estudiarla a la luz de la palabra. Dice el versículo 20. Miren lo que dice, hermano. Dice, versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo de Israel. Vea que Daniel, a pesar de que era un varón sabio, entendido, que había interpretado sueños y había tenido visiones y Dios le había revelado tantas cosas maravillosas, aún así Daniel confesaba su pecado en el versículo 20. Y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Vea, hermanos, cómo Daniel tenía una sencillez en su corazón y oraba con una verdadera sencillez. En ningún momento él se mostró como un varón frío, como un varón perfecto, como un varón que no necesitara. Es increíble la forma en que Daniel lo hace, a pesar de que era un varón, que era un instrumento en las manos de Dios. En todo momento Daniel se mostró como un varón humilde y sencillo de corazón. Y dice el versículo 21, y eso está poderoso, hermanos, dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, en el Nuevo Testamento, la Biblia señala que el ángel Gabriel se le apareció a María, y aquí habla de Gabriel, el varón Gabriel, el ángel Gabriel. Dice, aún estaba hablando, y no es la primera vez que se le aparece a Daniel. Recuerden que en el capítulo 7 de Daniel se le apareció también el varón Gabriel, así lo señala aquí, se le apareció para descifrarle el enigma, para revelarle de parte de Dios
lo que iba a acontecer. Y aquí nuevamente el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, usted lo tiene en pantalla, estamos en el versículo 21, dice, y a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, el varón Gabriel. ¿Y para qué apareció el varón Gabriel? Vea lo que dice el versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, eso está bonito, hermanos, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento, más sabiduría y más entendimiento. Y dice, el versículo 23, al principio de tus ruegos, vea que Dios escuchó la oración de Daniel, hermanos, donde intercedía por el pueblo de Jerusalén. Y dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. ¿Quién había dado la orden? Pues el mismo Dios, hermanos, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, escuchó las oraciones de Daniel y mandó al varón Gabriel, al ángel Gabriel, para que le dijera a Daniel este mensaje. Vean qué tan especial era Daniel para Dios, hermano. Y ahorita vamos a ver quién era Daniel para Dios. Y dice, y yo he venido para enseñarte, y esto, hermanos, está hermoso. Dice el versículo 23, porque tú eres muy amado. Imagínese, hermano, ¿no le gustaría a usted recibir unas palabras así de parte de Dios? ¿Qué siente usted, hermanos, cuando Dios le habla a través de una profecía y le dice, tú eres mi hijo, tú eres mi siervo? Le dice así en profecía a algunos hermanos o hermanas, tú eres mi hija, tú eres mi sierva. ¿Qué siente usted, hermano? ¿No se siente reconfortado en su corazón, con ganas de seguir adelante, con ganas de no apartarse de Dios? Cuando dice Mateo, ¿verdad?, que en aquel día le dirá a muchos, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Son palabras, hermanos, bonitas, pero hay otras palabras también, ¿verdad?, que van a retumbar en los oídos de muchos. Por eso creo, como dice la palabra, mire, el que piense estar firme, mire que no caiga. Si piensas estar firme, hermano, que me estás escuchando, cuida tu vida para que no caigas. Así lo dice la Biblia. Porque en aquel día también se hará escuchar otras palabras, pero no serán tan bonitas como las que le está diciendo a Daniel. Quizá le dirá, no os conozco, apartaos de mí. Le dirán en aquel día, pero en tu nombre echamos demonios en tu nombre, hicimos milagros. Pero él dirá, no os conozco. Entonces, hay dos tipos de palabras que van a retumbar en nuestros oídos. Pero la palabra que retumbó en los oídos de Daniel fue unas palabras hermosas, cuando le dice, porque tú eres muy amado. Y ve, hermanos, entiende pues la orden y entiende la visión. Y aquí viene, hermanos, lo interesante en el versículo 24. Y aquí empezamos prácticamente ya la profecía de las 70 semanas. Aquí le iniciamos ya en el versículo 24. Aquí empiezo con esta segunda parte de las profecías de las 70 semanas. ¿Qué significa esa profecía? Vamos a leer y comentamos. Mire lo que dice, hermanos. Voy a leer el versículo 24. Usted lo tiene en pantalla. ¿Qué dice la Biblia?
70 semanas, 70 semanas, no pierda de vista esta palabra. 70 semanas están determinadas. Aquí yo creo que viene la parte interesante de este versículo. Vea lo que dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para quién era esta profecía? Según este versículo 24, pareciera que está específicamente dirigida a Jerusalén, a Israel. Vean lo que dice: 70 semanas, nuevamente lo estoy leyendo para que usted vaya conmigo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sobre quién están determinadas estas 70 semanas? Según este versículo, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Vamos a ver qué significan esas 70 semanas. Vamos a ver qué significan esas 70 semanas. Y es que usted no está por saberlo, hermano. Pero cada vez que me toca impartir la enseñanza de los lunes, y los que predican me van a dar la razón, le doy una lectura, le doy otra lectura, le vuelvo a dar otra lectura, escucho un mensaje, escucho otro mensaje y escucho otro mensaje, y finalmente medito en la palabra y digo: Dios mío, vamos a volver a leer la palabra para poder compartir con tu pueblo y no tener la lengua muy floja, ¿no? Hay que siempre impartir y compartir con mis hermanos, pero siempre desde una perspectiva bíblica, 100% bíblica, pero no es tan fácil y no es a la ligera poder compartir esta palabra, porque contiene hay mucha profecía aquí, hermanos, que la mayoría de quienes estudian esta palabra coinciden, pero en alguna parte toman diferentes interpretaciones. Pero la primera parte de este capítulo 9, la mayoría, si no es que todos, coinciden en su interpretación. Pero siempre hay una parte donde algunos autores ya empiezan con otra interpretación. Ahora vamos aquí. Dice: para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Eso lo dice el versículo 24. Es una profecía de 70 semanas y le dice el varón Gabriel, que es el ángel Gabriel, y le dice a Daniel: esta profecía es para tu pueblo y tu santa ciudad. Y vea, y dice el versículo 25, y aquí empieza: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. La profecía en su contexto o de manera completa hace referencia a ¿qué? A 70 semanas. Pero esas 70 semanas van a estar divididas primero en 7 semanas. Luego van a estar divididas en 62 semanas y luego va a estar dividida en una semana. De tal manera que esas 70 se componen de 7, 62 y una. Y ahorita vamos a ver de qué trata esta profecía. Y dice el versículo 25: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Entonces, hermanos, 70 semanas, ¿qué significan? ¿A cuánto tiempo se refiere? Si usted dice, bueno, 70 semanas, yo creo que se ha de referir, si el año tiene 52 semanas,
pues se ha de referir como a un año y medio, pero no se refiere, hermanos, literalmente así como está escrito, porque así como está escrito, hermanos, hace referencia a 70 semanas. Pero una semana, ¿a cuántos años se refiere? Vámonos a lo que dice la misma escritura, porque yo le puedo decir, pero siempre es mejor que la misma Biblia nos diga a qué se refiere. Y yo les invito, bueno, yo voy a irme aquí a este versículo, a Números, me voy a ir a Números para que usted diga, ¿a qué se refieren 70 semanas? ¿Se referirá a los días? Porque una semana, ¿cuántos días trae? Pues trae 7. Una semana se compone de 7. Y el número 7 es el número perfecto, es el número de Dios. Entonces, cuando se refiere a 70 semanas, y si una semana está compuesta de 7 días, si usted multiplica 70 semanas por 7, le va a dar 490. ¿Se referirá a 490 días? ¿O a cuánto tiempo se referirá esta explicación? Vámonos a lo que dice Números. Yo creo que algunos de ustedes que me ven en pantalla luego dicen, ya díganos rápido, hermano. Sí, ya lo sé, pero siempre me gusta ir lo que dice la Biblia y ya sacamos nuestra conclusión para que usted sepa de dónde sale. Y vámonos a Números capítulo 4. Todo tiene base bíblica, hermanos. Todo tiene base bíblica. Números capítulo 4 en el verso 34. Mire lo que dice. Porque pues la Biblia también nos habla a veces, hermano, y no se interpreta de manera literal. Números 4:34 dice. Números 4:34. Uy, bueno, tengo otro texto, ese me falló. Ezequiel 4:6. Ezequiel 4:6. Le voy a dar lectura. Ezequiel 4:6 dice, aquí está. Ezequiel 4:6 dice, cumplido estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá, 40 días. Habla aquí este versículo de 40 días. Y luego, ¿qué dice? Día por año. Día por año te lo he dado. Vea cómo Ezequiel capítulo 4, verso 6 dice, 40 días, día por año, día por año te lo he dado. Y aquí según el otro pasaje que yo le puse, Números 4:34, habría que ver nada más, al ratito lo voy a checar, le voy a dar lectura, pero lo busqué y dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaráis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces volvemos nuevamente a Daniel capítulo 9. ¿A qué se refiere cuando habla aquí la Biblia de 70 semanas? Cuando habla de 70 semanas no está hablando literalmente de días. Lo que está hablando es que una semana se compone por 7 días, pero acuérdense que es un día por año. Entonces estamos hablando aquí no de días, estamos hablando aquí de años. Ya lo vimos, Ezequiel 4:6 y Números 4:34, que está sujeto a confirmación de la cita. Entonces, cuando aquí las 70 semanas se refiere de semanas, una semana se compone por 7 días, pero no estamos hablando aquí de días, estamos hablando de años. Entonces, si nosotros multiplicamos esas 70 semanas por 7, pero no 7 días, 7 años, nos va a dar un total de 7 por 7, 49, 490 años. Ahora, vamos a ver cómo se comprueba estos 490 años a la luz
en Génesis 29, 27. Qué bueno que está la hermana Juliana al pendiente, muchas gracias. Hay otra referencia en Génesis 29, 27. Gracias, hermana. Vamos a leer esa referencia a que hace la hermana Juliana referencia. Y en Génesis 29, 27 dice la escritura, Génesis 29, 27, dice: cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Sí, ahí es el pasaje donde trabaja, ¿verdad? 7 años por una hija, Jacob, Jacob, sí, Jacob sirve a Labán, así es, por sus 2 hijas, primera por una de sus hijas, pero no le fue entregada una, sino la otra, y luego finalmente trabajó el doble, ¿verdad? Para ganarse a su Raquel. Trabajó por Raquel y le dieron a Lea. Luego, pues trabajó otros 7 años y ya le dieron a su Raquel, pero hace referencia nada más cuando se refiere a que un día hace referencia a un año. Entonces, cuando habla de 70 semanas, nosotros estamos hablando de 490 años. Ok, ya nos da una pista y ahora vamos a descubrir qué sucede en esos 490 años. Volvemos a Daniel capítulo 9. No se me desespera, hermanos, pero es interesante esta 70 semanas. Y dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Entonces estamos hablando que son 7 semanas por 7, ¿serían cuántos? 49. 49 años, porque son 7 semanas, no habla de días, 7 por 7 son 49. ¿Qué sucedió en esos 49 años? Vamos a estudiarlo. Vean, hermanos, porque esta profecía de los 70 años es sobre Jerusalén. Esta profecía es sobre Jerusalén. ¿Por qué digo que es sobre Jerusalén? Porque en el versículo 24 lo señalábamos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Es específica esta profecía de las 70 semanas. ¿Qué pasó? Habla aquí en el versículo de restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Hay que entender, hermanos, que este pasaje que estamos aquí estudiando en el libro de Daniel, estamos hablando, hermanos, en los años 600 y 500 antes de Cristo. Estas profecías en su tiempo, hermanos, esto fue profecía. Hoy ya es historia. ¿Por qué es historia, hermanos? Porque hoy estamos en 2020, hoy estamos estudiando estos libros, imagínense que fueron escritos antes de Cristo. Es más, este profeta Daniel ya estaba anunciando la venida de un Mesías príncipe. ¿Cómo la ve? Acuérdense que Daniel pues está mucho antes de Mateo. Todavía de los profetas mayores siguen los profetas menores. Entonces ve, hermanos, que quizás hoy en día ya no sea tan impactante, y lo digo en el sentido de que como que ya es historia, dicen, bueno, ya ocurrió y ya aconteció. Pero ¿qué tal en este tiempo que fue escrito, hermanos, para el cumplimiento? Por eso es que el pueblo de Israel esperaba un Mesías que había sido anunciado no solamente por Daniel. ¿No Isaías lo profetizó también? De qué linaje iba a ser, dónde iba a nacer, ya estaba anunciado por los profetas. Y el pueblo de Israel anunciaba y ya esperaba la venida de ese Mesías. Pero es interesante, hermanos, porque hoy para nosotros ya es historia, pero en su momento fue una profecía. Y vea, y aquí viene lo interesante. Aquí habla, hermanos, de la restauración y edificar a Jerusalén. ¿Qué había pasado con Jerusalén hasta este momento? En este momento de la historia.
vamos a hacer un paréntesis aquí porque les voy a explicar lo que había pasado con Jerusalén. Acuérdense, ¿quién edificó el templo de Jerusalén? ¿No fue Salomón que lo hizo de oro? ¿No fue Salomón que hizo ese templo majestuoso donde iba a habitar el Dios Todopoderoso? ¿No fue Nabucodonosor, no fue Babilonia que desoló, invadió y se llevó todos los utensilios del templo, se los llevó a Babilonia? ¿No destruyó Babilonia a Jerusalén? ¿No destruyó el templo? Esa fue una destrucción del templo. Es decir, Daniel fue llevado a Babilonia porque había sido sitiada Jerusalén. Había sido destruido el templo, el primer templo de Salomón. Entonces, Jerusalén había estado desolada por 70 años. Estaba escrito en Jeremías. Y en este momento, la profecía de las 70 semanas habla que se va a edificar a Jerusalén. Habla de una segunda edificación. ¿En qué tiempo se edifica Jerusalén? Según la Biblia, tenemos varios pasajes en la Biblia. Por ejemplo, si usted va conmigo a Isaías 44, va a ver lo que dice. Isaías 44. Vea lo que dice Isaías 44, versículo 28. Dice: ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Eso dice Isaías 44, 28. Ahora vea lo que dice el siguiente capítulo, Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré, dice, y quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos, dice, por amor de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido. Te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Hermanos, aquí sale para un mensaje y una predicación. En el versículo 14, vea cómo habla Dios a Ciro. Pero vea lo que dice al final de este versículo 4. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Dios usa reyes. Dios quita y pone reyes. Aunque esos reyes sean puestos por Dios, hay reyes que no le han conocido a Dios. Dios usa, Dios quita, Dios pone. No dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y voy al versículo 13 de este capítulo 45. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos. ¿A quién se refiere? A Jerusalén. Estaba desolada, 70 años, profecía de Jeremías, pero la orden era que se volviera a construir Jerusalén y que esos cautivos regresaran. Y aquí lo dice el versículo 13. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Y vea esto, hermanos. Sé que estoy tardando un poquito, pero es mejor ir leyendo los versículos, hermanos, para que tengamos los pasajes, hermanos, completos. Y vámonos a Esdras. Dice Esdras, hermanos, capítulo 1,
Perdón. Aquí está, hermanos. Esdras capítulo 1 dice, vaya conmigo, Esdras capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha dado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Vea, hermanos, vea cómo Dios utiliza a los mismos reyes de la tierra. No se extrañe, hermanos, que Dios ocupe a los reyes que están gobernando para los propósitos que Dios tiene. No nos admiremos, porque así como Dios se ocupó de Ciro, se ocupó, hermanos, de los reyes que estaban en ese momento. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y vea, ahora vámonos, ya es el último pasaje para continuar con el siguiente. Voy a irme a Nehemías, hermanos. Nehemías capítulo 2. Vea lo que dice, hermanos. Nehemías capítulo 2. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, está hablando de Nehemías, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera y dijo al rey: para siempre vive el rey. ¿Cómo estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta? ¿De quién está hablando, hermano? De Jerusalén. Y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Vean cómo todos estos pasajes que estoy leyendo, hermanos, habla de una reedificación. Nehemías, todo Nehemías habla de la reedificación de la ciudad de Jerusalén, de sus muros, de la ciudad, porque estaba como desolada. Es más, hay un pasaje, hermanos, que está, ahorita les voy a decir, hay un pasaje que está en Nehemías, que habla, hermanos, acerca de cómo en esos tiempos, hermanos, estaba, ¿saben cómo construían, hermanos, en esos tiempos? Porque dice la misma profecía de Daniel 9, en el versículo 26, dice que eran tiempos, hermanos, donde había mucha lucha y mucha prueba. O sea, Jerusalén no construyó en las mejores condiciones la ciudad, hermanos. Dice Nehemías 4 que en una mano empuñaban la palabra y en otra mano, hermanos, con una mano empuñaban el trabajo que estaban haciendo y con otra empuñaban la espada. O sea, imagínense, construían con una mano y con la otra empuñaban el arma. ¿Se puede imaginar? Es decir, construían, pero estaban acechados por los enemigos. Entonces, hermanos, volvemos a Daniel capítulo 9. Lo que estamos leyendo, hermanos, dice aquí, y después dice, acá, y dice: sabe pues bien y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habla de Jesús, habla de nuestro Señor Jesucristo, habla de Mesías, el Redentor, habrá 7 semanas. Esas 70 semanas, hermanos,
más adelante, creo que aquí tengo una imagen, hermanos, usted ve aquí en pantalla, estamos situados aproximadamente. Todas estas son fechas aproximadas, hermanos. Yo no soy mucho de la teoría. Es cierto, por los años, por las profecías, nos podemos oscilar entre unas fechas probables, pero no soy el tipo de personas que diga en el año tal, hermanos, porque podemos fallar y puede haber una variación de unos años, pero eso no significa que no haya pasado. O sea, no me meto en complicaciones si no es el año exacto. Simplemente digo la historia y algunos tratadistas las ubican en estos años. Siempre soy muy mesurado en ese sentido. No digo en el año tal. No nos vamos a discutir, no vamos a entrar en conflicto como cuando dicen Jesús no nació el 24 de diciembre. Nos queda claro que no nació el 24 de diciembre. Jesús nació, que es lo más importante. O sea, no nos vamos a meter en complicaciones si un día antes y un día después. No, hermanos, no estamos para conflictuar. Nosotros estamos hablando de las profecías, de lo que ha acontecido, y habla de un periodo primero de 7 semanas, y habla, hermanos, precisamente del año, lo ubica en esas fechas aproximadamente. Puede haber una pequeña variación. Estamos hablando de los años 457 antes de Cristo y 408. ¿Por qué va hacia atrás? Porque acuérdense que como es antes de Cristo, va al año 0. Es de más a menos. Por eso habla de 457 al 408. Estamos hablando, hermanos, que 7 por 7, 49. ¿Son cuántos? 49 años. Vean, desde la orden de Artajerjes, que leímos en Nehemías capítulo 2, hasta la reedificación de Jerusalén, estamos hablando, hermanos, un primer periodo de 7 semanas. Ahí está. Desde la orden hasta la edificación hablamos de un primer periodo de 7 semanas. Luego dice este capítulo 9, dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, ese es el otro periodo, 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿En qué tiempos, hermanos, se edificó Jerusalén? En los tiempos de Nehemías. Si usted lee Nehemías, todo el libro de Nehemías, usted se va a dar cuenta en qué momentos angustiosos se edificó. Y luego dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Estamos hablando, hermanos, de una misma profecía. Estamos hablando de las 70 semanas. Todo esto está dentro de las 70 semanas, es decir, dentro de los 490 años. ¿Y cuándo inicia? 457. De los 457, si usted suma 7 semanas más 62, ¿cuántas semanas le va a dar? 69. Si usted multiplica 69 por 7, le va a dar 483. Si usted suma del 457 antes de Cristo hasta el tiempo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, le va a dar aproximadamente los 483 años. ¿Y eso dónde lo dice, hermano Luis? Aquí lo dice en el siguiente versículo. Y después de las 62 semanas se quitará la vida, ¿quién? Al Mesías. Hoy es historia por nosotros, para nosotros. Pero esto en su momento, hermanos, fue una profecía. Habla del nacimiento, habla de la muerte. No estamos perdiendo el tiempo. Lo que estamos estudiando, hermanos, es la parte interesante a través de estas 70 semanas, cómo esta profecía es para el pueblo de Israel, cómo es para Jerusalén. Esta profecía es para Jerusalén. Habla de la reedificación, habla de la venida del Mesías y habla también de la muerte del Mesías. Vea lo que dice. Y después de las 62 semanas se quitará la vida, ¿quién? Al Mesías. Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿A qué se refiere cuando dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad? ¿Cuál ciudad? Pues la que había construido en los tiempos de Nehemías. Es decir, esa segunda construcción de Jerusalén
fue destruida por segunda ocasión. ¿Cuándo? En el año 70. En el año 70 después de Cristo, Tito, uno de los generales de Roma, destruyó y sitió nuevamente a Jerusalén. La primera vez que se destruyó Jerusalén fue en manos del imperio de Babilonia, de Nabucodonosor. La segunda ocasión que Jerusalén fue destruida fue en el año 70. Por eso dice aquí: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. No destruyó Tito en el año 70 después de Cristo, que fue un general de Roma, que luego llegó a ser un imperio. No destruyó Jerusalén y el santuario nuevamente lo destruyeron. Por eso es que hoy se habla de una tercera reconstrucción. Hoy el templo de Jerusalén no está. Hoy lo único que son unos muros, que es los muros de los lamentos conocido como el muro de los lamentos. Pero la ciudad de Jerusalén es donde puso el Islam la roca, la mezquita. Ahí es el lugar donde está profetizado para que el pueblo de Israel construya ese tercer templo. Ahí. Pero este segundo templo fue destruido, cuando dice aquí: y su fin será, dice, con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entonces, no hay que perder de vista, esta profecía de las 70 semanas habla primero de 7 semanas, que habla de la orden de reconstrucción de Jerusalén. Son del 457 al 408 antes de Cristo, fechas aproximadas. Hablamos de 7 semanas, que estamos hablando de 49 años. Luego, habla la Biblia de 62 semanas, que significan que hay 62 por 7, estamos hablando, más las 7 semanas, 483 años. Ahora, 483 para las 490, nos faltan 7 años. Es la última semana. ¿Qué va a pasar? Dice el versículo 27: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿A qué se refiere? Cuando Cristo vino, y en esa semana, a la mitad de la semana, habla del ministerio de Jesús de los 3 años y medio más o menos. Dice que a la mitad de la semana, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Cuando Jesús vino, antes de que fuera crucificado, todavía celebró la Pascua, ¿se acuerdan? Con sus discípulos. Cuando Él muere, en el Nuevo Testamento, ¿qué se corta? El sacrificio. El sacrificio de los animales, de las ovejas. ¿Qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo la profecía al inicio? Que esta profecía de las 70 semanas era ¿para quién? Para Jerusalén, para su pueblo. Y vea cómo, hermanos, Daniel, obviamente que esto lo vemos ahorita sí, hermanos, porque es historia. Pero cuando fue escrito, hermanos, fue profecía. Fue profecía. Tuvo cumplimiento perfecta, exacta, ni antes ni después. Pero hoy nosotros lo vemos porque ya es historia. Pero en su momento esto fue profecía. ¿Para quién fue? Para el pueblo de Israel. ¿Por qué lo dice, hermano? Porque aquí lo dice. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Me queda claro, hermanos, con todo el temor y el discernimiento, hay textos que se interpretan y hay un paréntesis en el tiempo, y hay quienes le han dado una interpretación, hermanos, también de lo que va a suceder como una especie de paréntesis. Es decir, las primeras 69 semanas están cumplidas,
Hay quienes han interpretado que la última semana todavía sigue vigente. En el sentido, cuando habla de las 3 semanas y media, se refiere, ¿a qué se refiere? A los 3 años y medio, que se refiere a la gran tribulación. Esa es otra interpretación referente al mismo pasaje. Entonces, hermanos, vemos desde la perspectiva del versículo 24 que estas 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad, que es Jerusalén. Le dijo el ángel Gabriel, este varón Gabriel, a Daniel. Entonces, hermanos, vemos y hemos terminado con este capítulo 9 de Daniel. Si bien es cierto que la palabra no es de interpretación privada, es de una interpretación pública, pero siempre pedimos la dirección a Dios para que sea Dios quien nos vaya ayudando en estos temas que son de mucha profundidad y que si queremos ser demasiado exactos podemos hasta errar. Siempre lo hacemos de una forma, en las fechas decimos, bueno, tentativamente lo que nos lleva son los pasajes que hemos leído de Nehemías, de Números. Y voy a finalizar, hermanos, ya son 8:39, con este pasaje. Nada más para efectos de retomar lo que había estado ya. Usted se va a preguntar, hermanos, ¿y por qué sucede todo esto? ¿Por qué Dios permite que el pueblo de Israel sea esparcido? ¿Y por qué Dios permite algunas cosas que a veces no entendemos? Quiero terminar con Segunda de Crónicas, capítulo 7, para terminar con este estudio. Sé que nos hemos ido bastante en el tiempo. Y dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 19, y con este pasaje me voy a despedir, hermanos. Dice Segunda de Crónicas 7, 19 al 22, mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mis mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adoraréis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. ¿Por qué Dios ha permitido la desolación de Jerusalén? ¿Por qué Dios ha permitido la destrucción de sus 2 templos? Uno por el pueblo babilonio y otro por el pueblo romano. ¿Por qué ha permitido Dios la destrucción de sus templos? Dice el versículo 20, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos, para que el pueblo no se sienta cómodo, a gusto, decir, aquí está el templo, aquí tenemos el templo, y adore al templo y no adore al Dios del templo. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pasare y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, y termino con este versículo, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron, por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Porque si usted dice, pero ¿por qué Dios ha permitido la destrucción de 2 templos que fueron edificados, que Dios moró allí? Segunda de Crónicas 7, 19 al 22, ahí está, hermano. Dice, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos. Por eso Dios permitió la destrucción de Jerusalén. Por eso permitió
la destrucción del templo. Por eso permitió que fueran esparcidos. Sí, hermanos. Entonces hemos terminado el capítulo 9 de Daniel. Que Dios nos bendiga, damos gracias y estaré dando los saludos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, Señor, noche, por habernos permitido haber estudiado, Señor, escudriñado con todo temor y toda reverencia, Señor, este capítulo 9, Señor, de tu santa palabra. Palabra poderosa, Señor, que fue una profecía, Señor, y que toda profecía, Señor, en tu palabra se ha cumplido. Hay otra profecía que está por cumplirse, Padre, y sabemos, como dice tu palabra en San Mateo 24, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Creemos, Señor, que toda palabra, Señor, es inspirada por ti, Padre, para tu pueblo y para tu iglesia. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Bendice a mis hermanos que nos acompañaron y a todas aquellas personas que se conectaron, Señor, por esta